que también tiene que concordar con esto que estamos hablando. Y vamos a hablar de las teorías psicológicas, ¿no? En los textos que les ha dado Gaby está como historia de la psicología médica. Ahora, ¿quiénes tienen el texto de la Gaby? Aquí. Ya, página 15, todos tienen página 15. ¿Cómo es eso? Creo. Está como historia de la psicología médica, ¿ya? Entonces, las teorías psicológicas, si hay una necesidad de cambiarles, les vamos a cambiar de texto. Sí. ¿Ya? Los textos que va a pegar al final, usted no lo acepta. Los que tienen que cancelarse. No, que tienes que hacer así, respondido. No, Carla. Sí, no, voy a calificar el próximo lunes, los chicos, ¿ya? El próximo lunes, poco a poco, voy a ir calificando. Así que no se la penen. Si han hecho en sus cuadernos, no importa, ¿ya? No nos tenemos que complicar, no tenemos que estar nerviosos, que mañana tengo que estar nerviosa, entonces tengo que estar tranquilo hoy día, para ir fortalecida, Verdade. Bien, es una tarea difícil la que voy a hacer mañana. Bien, entonces, ¿se acuerdan que uno de los objetivos de la psicología médica era brindar la fundamentación teórica necesaria? Entonces vamos a revisar nosotros un poco de la historia y por sobre todo las teorías más importantes que se han presentado para la psicología médica y por sobre todo para ayudar a la medicina, a quienes trabajan en salud con estos fundamentos teóricos. La psicología, como les decía, había nacido, ¿no es cierto?, a partir de esa preocupación que se tenía como ciencia, ¿no? Nació a partir de la preocupación que había en esa relación de mente y cuerpo. Ya, y entonces, ¿no?, esa relación mente y cuerpo nos dice, por ejemplo, los antiguos, que decían que la gente estaba poseída por algún demonio y por eso es que actuaba de alguna manera extraña, ¿no? O tenía convulsiones, o empezaba a botarse en el piso, o la gente que adolecía de cosas que no se podía sanar con nada. Entonces decía, algo debe haber que se relaciona entre la mente y el cuerpo, ¿no? En principio decían que era el alma, pero después dijeron y encontraron que más allá del espíritu o alma que cada uno tenga, pues había un proceso psíquico que dominaba nuestra conducta, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no?, surgen las teorías, ¿no? Los mentalistas primero, con aquello que dicen que el dominio de nuestra mente es importante, así como Descartes dice, yo pienso, luego existo, ergo cogito sum, que actualmente, por ejemplo, alguien dirá, no, primero actuamos y después pensamos, después nos arrepentimos, ¿no? Habíamos metido la pata, nos hemos emocionado, hemos hecho cositas y después, ¿no es cierto?, asumir las consecuencias, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se pide es que nosotros tengamos que pensar en esa relación de mente y cuerpo, que no existen las cosas por sí mismas, sino que el ser humano le da un orden, una significación y una organización a cada uno de los elementos que tenemos, ¿no? Esta manta no existiría o no tendría sentido si yo no le doy el sentido. El sentido es que me sirve para cubrirme, ¿no es cierto?, del frío, ¿sí? Entonces, esa relación cuerpo y mente, así como ustedes tal vez han revisado ya en el DIF número 1, no solamente se pensaba en el pasado, también se piensa ahora. Por eso es que dice la medicina psicosomática, una ciencia antigua, ¿sí?, modernísima y antiquísima a la vez, ¿no? Una ciencia siempre actual. ¿Por qué? Porque seguimos preguntándonos qué es lo que pasa entre cuerpo y mente. Bien, dentro de las teorías psicológicas
psicoanálisis. El psicoanálisis, o la teoría psicoanalítica, o psicoanálisis, ¿ya? O psicoanálisis, no sé cómo estarán en sus textos, pero es lo mismo, no han cambiado nada esta parte. Nos dice que su máximo exponente es Sigmund Freud. Sigmund Freud era médico, ¿sí? Le encantaba la medicina, ¿no? Seguramente decía, uy, voy a ser rico, ¿no? Con la medicina. Aquel entonces también era una profesión muy prestigiosa, ¿no? Entonces te daba mucho prestigio, pero Freud dice, no quiero hacer cirugías, ¿no? Muchos de ustedes o algunos de ustedes dirán, no quiero meterme con la cirugía, creo que no es mi área de cirugía, pero sí quiero salvar vidas, quiero ayudar a la gente. Entonces Freud dice, a ver, desde la neurofisiología, ¿qué es lo que hago? Entonces, a partir de la neurofisiología encuentra que muchas patologías sí se pueden sanar a partir de ver el cuerpo, pero encuentra que también, ¿no? Hay un componente mental, psíquico, que afecta a las personas. Ese componente mental, ¿no? Psíquico, dice, muchas veces es dominado, pero otras veces no tenemos dominio de estos. Y por lo tanto, esas cuestiones que no tenemos dominio van a ser las pulsiones. Hay gente que se enferma mucho, ¿no? Por ejemplo, encuentra Freud en eso, en sus estudios sobre la histeria, dice, ¿no? Sus primeros estudios los hace con las histéricas y dice, hay cosas que mis histéricas, ¿no? Tienen control de eso, pero hay cosas que estas histéricas no tienen control. Y entonces eso llama Freud pulsiones. Entonces dice, hay fuerzas inconscientes. Por lo tanto, habla que el aparato psíquico, ¿sí? El aparato psíquico va a estar conformado por tres tópicas. Pone como tres lugares. O sea, él se imagina y dice... Entonces, él se imagina y dice, hay un consciente, ¿sí? El que hace que ustedes vengan a clases, ¿no? Y dicen, no, hoy día iré nomás. Capaz que me ponga falta, capaz de que retare, capaz de que revise los wallpapers, pues estaban angustiados por ahí atrás, no he hecho mi wallpaper, pero igual me voy a poner nomás fuerte, iré a dar la cara, ¿no? Y entonces, ni qué hacer, pero que me vean, ¿no? Entonces, dice, se rige por el consciente, el yo, ¿no? El yo. Luego dice, hay un preconsciente y hay un inconsciente. El preconsciente va a ser el superior, no importa si no aprenden estas cosas, ¿eh? Y el inconsciente, que es importante, que es el élite, ¿sí? Lo importante es saber que el consciente y preconsciente, ¿no? Va a estar regido por el principio de la realidad. Principio de la realidad. Habías estado en el camino y habías visto a la chica que te gustaba hace un mes y la has visto tan bonita hoy día que tienes que reprimirte porque tú ya tienes tu chica, ¿no? Tu pareja. Entonces dices, no, por favor, Diosito, haz que no la mire, ¿no? Ojalá que no me hable y te habla, ¿no? Y entonces, no, seguiré nomás a mis clases, ¿no? Y puede ser al revés también, doctora. Puede ser una chica casada con su novio, claro, y él está soltero, pero pues respeta a la otra. Pero como respeta a la otra, su principio de la realidad le dice, no, anda derecho, y no creas problemas, ¿sí? Pero habrá otros que el principio del placer, principio del placer, el que no haya venido
regido, no sabemos qué principio del placer ha regido en él. Doctora, el consciente, el preconsciente es el principio de la realidad, ¿es esto? Sí. Mira, yo te pongo, ¿saben qué? Yo les pongo así las llaves, ¿sí? No es casual que yo esté poniendo así, no es que me haya equivocado. Es que el principio de la realidad tiene del preconsciente una voz que le dice, ¿no? Aquí está la censura, en el preconsciente está la censura. Entonces deja pasar algunas cosas del inconsciente o deja pasar del consciente al inconsciente. Sí, por eso es que las llaves no son tan cerradas, pero no tienen que saber eso, no se complique, ¿ya? Como una línea, ¿no, doctor? No se van a complicar, no voy a preguntar eso en el examen. Lo que voy a preguntar es de qué se conforma el aparato psíquico, quizás, ¿no? De consciente, preconsciente e inconsciente, según el psicoanálisis, ¿no? Pero lo que sí también voy a preguntar es cuáles son los dos principios psicológicos que plantea el psicoanálisis o la psicología en general. Y te dice el principio de la realidad y el principio del placer. Nuestra vida está regida por principios, ¿no es cierto? Yo a veces, digo, nunca miento, no me gusta mentir, ¿no? Y entonces ese es un principio mío. Quizás el principio de Jeremías diga, nunca quiero hacer trampa, ¿no? O nunca, no sé, ¿no? Nunca quiero matar, no quiero robar. Jamás robar, jamás matar, ¿no? Son sus principios. Quizás para, ¿cuál es su nombre? Jonas. Para Jonas para mí mi principio es el amor, ¿no? Y entonces todo lo voy a hacer con amor, ¿sí? Entonces ese es su principio. Entonces busco esos principios y esos principios en la psicología son dos que o están regidos por el placer aquellos que no han venido a clases y los que han venido a clases están regidos por el principio de la realidad, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estas cuestiones del inconsciente? Hay gente que bebe mucho y no sabe por qué. Hay gente que dice, no lo vuelvo a hacer y lo hace. Hay gente que es agresiva y dice, no voy a ser agresiva y lo vuelve a hacer. Hay gente que se duerme cada vez que tiene que estudiar y no sabe por qué, ¿no? ¿Sí? Y entonces hay gente que es celosa y no sabe por qué, ¿no ven? Y entonces dice, te juro que nunca más voy a ser celoso, te juro, ¿no? Y están así 2, 3 días y otra vez, ¿no? Y esta vez había sido con el chofer que les ha traído de la esquina aquí, ¿no? Le has mirado, te juro que no lo he mirado, pero he visto, no estabas ahí, ¿no? Te juro, no lo he hecho con intención, ¿no? Así no lo has hecho con intención, así. ¿Cuándo hubieras querido hacerlo con intención, no? Con él no, pero con otro sí. Pero no es posible, ¿no? Cada vez me estás celando con uno, con otra, ¿no? Ay, te ha mirado, creo que te ha guiñado su ojo. No, tenía basura. Tenía una basura en su ojo, ¿no has visto? Su ojo estaba colorado, ¿no? Y entonces, no puede ser. Y así, y nos ponemos, ¿no es cierto? De alguna manera, no podemos controlar a Dios. Freud hace sus estudios sobre la histeria. Entonces, todos sus colegas, porque como a Freud no le gustaba entrar a cirugías, mucho no le gustaba no estar en contacto con el órgano enfermo, pues entonces decían, ya, a ver, Freud quedó pues, ¿no? Totalmente en la pobreza, porque como no hacía cirugía no ganaba plata. Entonces daba así como nosotros docencia, y entonces decían, me dedicaré a la psicología. Entonces se dedicó un poco a la psicología, asistió a las presentaciones de caso de grandes psiquiatras, ¿no? Grandes personajes que se preocupaban por los problemas psicopatológicos. Entonces él iba a las presentaciones de Charcot y ahí veía, ¿no?, los casos de histeria. Y claro, como él no tenía muchos pacientes, ¿no? Entonces sus colegas, todos los casos que no podían, ¿no? Ay, no, esto no puedo.
no puedo sacarle a esta persona de sus problemas. Todo el tiempo está enfermo, todo el tiempo está con dolores y ya nos hemos cansado. Entonces lo mandaban a Freud. Entonces todos los casos se mandaban a Freud. Había un caso de histeria, por ejemplo, que él pidió permiso a su paciente para poder publicar y hacer su libro y sus estudios en base a esto. Entonces encontró que Ana O, que no es un nombre real, ¿sí? Ella encontró que ella se ponía afónica de vez en cuando. Entonces no le salía voz a Ana O. Y entonces los médicos hacían todo tipo de estudios y encontraban que su aparato fonador estaba bien. Encontraban que la producción del habla, su cerebro estaba funcionando bien, que la comprensión estaba bien. Entonces todo estaba bien, pero cada vez ella se ponía mal. Entonces Freud la introdujo en el problema, o sea, en la terapia analítica. Quieren hablar de esto, ¿no? Quieren escucharlo de todo. Y entonces encontró que con la asociación de ideas, ¿no? Con el tema psicoanalítico, con la asociación de ideas, él encontraba elementos que permitían a sus pacientes sentirse mejor, además de lo que hablaban, y además encontraba ciertos temas que provocaban mucho estrés en sus pacientes. Entonces encontró que habían elementos inconscientes que salían a la conciencia, pero que salían de manera disfrazada. Entonces empezó a interpretar. Entonces hizo la interpretación porque encontró que el inconsciente guardaba cosas secretas, ¿no? Y cuando hizo el tratamiento con Ana O, encontró que ella, cada vez que sus padres se peleaban, ella quedaba afónica. Entonces, ¿por qué quedaba afónica? ¿No? Entonces, ella tampoco sabía, ella decía, no me acuerdo, no sé por qué me pongo así. Entonces encontró Freud que había sido que el padre tenía ciertos amoríos con otra persona y que Ana O se había enterado. O sea, Ana O sabía. Pero cada vez que discutían con la mami, Ana O, ¿no es cierto?, reprimía aquella idea de querer emitir ese secreto. Entonces no podía hablar. Entonces no había esa sistematización inconsciente de reprimir. Entonces venía la censura, ¿no? Aquí está la censura, y decía, no va a salir afuera. Pero como el camino no siempre es bloqueado, como no tiene mucha fuerza este preconsciente, deja pasar algunas cosas, pero las va a dejar pasar el síntoma, ¿sí? El síntoma, que dice que para ser síntoma tiene que tener una característica fundamental, se repite. Entonces, cuando se repite mucho algo, cuando me pongo siempre muy caprichoso, cuando me pongo muy celoso siempre, cuando agredo siempre, toda la vida suelo hacer lo mismo, ¿sí? En el caso de Ana O, cada vez se ponía afónica, entonces ese es el síntoma. Pero el síntoma, ¿no?, sale afuera de manera enmascarada, ¿no? Enmascarada. ¿Qué otra palabra podríamos decir? ¿Se me olvida? ¿No? Camuflada, enmascarada, ¿no? Es de manera distinta a la real. Entonces, por lo tanto, ella, ¿no?, ese no querer decir nada, ¿sí?, salía enmascarada como síntoma, pero como un síntoma somático, ¿no es cierto? Somático, ¿sí? Entonces, Freud encuentra que tiene que utilizar una técnica distinta a la que se utilizaba antes, ¿no? Entonces dice, vamos a utilizar asociación de ideas. ¿Por qué? Porque él encontraba que en un principio, cuando trataba la histeria, veía que él utilizaba los métodos tradicionales, y dentro de esos métodos tradicionales
que no mucho hacían bien para las personas, por ejemplo, era la hipnosis. La hipnosis resultaba, dice, muy bien, hago la hipnosis y durante el proceso hipnótico yo cambio un poco las ideas conscientes e inconscientes que tiene esta persona y resulta que cuando sale de la hipnosis, pues se encuentra renovada, ¿no? Pero dice Freud, y Freud siempre ha sido de los que ha conversado con sus compañeros sobre lo que hacía, ¿no? No es que hacía algo y decía, uy, bien, qué bueno, lo he hecho y me ha salido bien. Y lo que le salía mal, decía, no, muchos hacemos eso, ¿no es cierto? Me sale algo mal, mejor ni lo comento con nadie, ¿no? Ni con mi almohada, ¿sí? Para que no me critique. Y no, Freud siempre era un poco más amplio. Si en su época hubiera habido el internet, uy, lo que hubiera hecho, ¿no? Pero él mandaba muchas cartas, ¿no? Tenía varios amigos, colegas, médicos también, galenos, a los que les comentaba de los casos. Les decía, ¿saben qué? En una de esas cartas dice, ¿saben qué? No, el método hipnótico parece que no me está resultando. Siento que mis histéricas me mienten, ¿no? Y son unas fingidoras fatales, ¿no? Fingen todo. Son unas actrices fantásticas, fenomenales. ¿Por qué? Porque voy y les someto a la hipnosis y resulta que no, ellas hacen que entrar en un estado hipnótico y después ellas llevan el camino de la terapia por donde les conviene, ¿no? Y entonces, como algún rato me pasa a mí, llevamos sesiones y sesiones y sesiones y no podemos sacar a la persona de donde, ¿no? de su problema. Y entonces dice él, no me resulta, tengo que ver otro tipo de técnicas. Entonces busca la asociación de ideas, utiliza la catarsis dice, va a ser una manera de vaciar el basurero. Catarsis significa eso, ¿no? Algún rato yo repetía, ¿no? Repetía el término de catarsis sin haber investigado qué significa catarsis. Y hace unos 2 o 3 años atrás he investigado, ¿no? ¿Qué significa catarsis? Y había sido vaciar el basurero. Entonces vacía el basurero, ¿no? El paciente y se siente más aliviado. Les va a pasar seguramente a ustedes en su ejercicio profesional y seguramente vendrá alguien y dirá, ese es el mejor médico del mundo. El doctor Jeremías es el mejor médico, no he encontrado otro. ¿Y por qué? ¿No? Si Jeremías ha estudiado conmigo en la misma universidad, ¿no? Además, mucho no se esforzaba, por ahí alguien dice eso, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué puede decir que es el mejor médico? Y además, a ver, ¿qué te ha dado? Recetado aspirina con otro nombre, ascriptin de velado, ¿no? ¿De dónde? ¿Sí? Pero no, ¿sabes qué pasa con Jeremías? Jeremías agarra, escucha a ese paciente. Y entonces sus pacientes lo buscan regularmente. ¿Por qué? Porque él, ¿no es cierto?, hace un poco de basurero. Y entonces, ¿no? Hay un método catártico del cual vacían todo en Jeremías. Y le dicen, Jeremías, tú que has estudiado en Bolivia, ahora tengo un hijo que está yendo, ¿no? Está yendo a Bolivia. Y entonces dime, ¿cómo es? ¿No? Es fácil, ¿no? Hay mucha trampa, dicen que venden los exámenes. Tú dime, ¿no? Y entonces vacía todo aquello que nunca ha querido decir. Él dice, por ahí yo confío en mi hijo y nunca le he preguntado en qué semestre está, ¿sí? Pero ya haciendo mis cálculos creo que ya está saliendo, ya tendría que salir, ¿no? Pero resulta que, ¿no? Todas esas inquietudes, dice, no quiero hablar con mi esposa porque entonces la pondría nerviosa, ¿sí? Siento que él todavía no está muy profesional para ser médico. Se escapa cada vez que le presento a mi amigo y le digo, mi hijo es médico, que te ayude, y entonces no pone cualquier pretexto para no atenderlo, ¿sí? Entonces, quizás este señor, ¿no?, está haciendo
está buscando un método catártico, ¿sí? La hipnosis, la catarsis, la sugestión. Freud dice la sugestión es una de las armas más poderosas porque yo puedo de alguna manera cambiar a las personas, ¿no? Y muchas veces se ha juzgado mucho el tema ético, de la ética profesional, cuando nosotros, ¿no? Ay, no, mejor hazte el aborto, ¿no? Ay, no, mejor, ¿no es cierto? Anda a darle una paliza y vas a ver, ¿no? Se va a quedar quieto, diremos, ¿no? Entonces, podemos nosotros sugestionar a las personas, inducir a las personas, para bien o para mal. En este caso, si pensamos en lo bueno que podríamos provocar en las personas, podríamos decirle, mira, yo creo que tu problema no es un problema somático. Yo creo que tú tienes que ir a un psicólogo, a un psicoterapeuta, porque al parecer, ¿cierto?, el problema de ¿no?, que tienes es una anorexia, es una bulimia, y tenemos que trabajar multidisciplinariamente. Entonces, no puedes tú sugerir, sugestionar. Entonces, Freud también dice, ¿por qué no hablamos de interpretación? Tendremos que, ¿cómo se manifiesta este inconsciente? Quiero encontrar a este inconsciente, ¿no? Hay gente que realmente no sabe cómo lidiar con sus malestares. Yo no tengo relaciones sexuales, pero siempre me ando enfermando de, ¿no?, de problemas vaginales, por ejemplo, ¿no? Alguien me dirá eso. Y de pronto, pero si no tengo ni pareja, ni nunca tuve, ni nada, y me vengo a encontrar con enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Entonces, o esposos que son así maldecidos y todo, ¿no? Ay, eres de lo peor y no sé cuántos, porque me has engañado, y no, porque estoy con una enfermedad sexual, y me ha dicho el doctor que tengo esa enfermedad sexual. Pues resulta que por ahí no es eso, ¿no? Entonces será que cada vez que estás estresada, tu cuerpo manifiesta cierta sintomatología que ni siquiera los médicos pueden encontrar cuál es el origen. Han visto, hay muchas patologías que no saben cuál es el origen. Las manchas, hay gente que está manchada y resulta que dice, pues yo nunca he tenido hijos, ¿no? Me alimento súper bien, pero todo el tiempo ando manchado. Peor en época de clases, ¿no?, de exámenes. En época de exámenes, algunos con sus granos, ¿no?, tremendos granos. Y dicen, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Sí? Otros tienen, no les sale algo aquí en la boca, ¿cierto? ¿Sí? Aún que no lo crea, pero en Brasil, un padre siendo tanto